Listo, ahora sí. Vamos a hablar un poquito de la planimetría. Vamos a hablar de unos cuantos términos neuroanatómicos, porque la idea va a ser como un poquito diferente. Conforme vayamos avanzando, se los comentaré. Vamos a hablar un poco de los epónimos y al final de la sesión les voy a recomendar o a compartir unos recursos para que cualquier duda que lleguen a tener a lo largo del curso, aparte de que pues sin problema nos pueden preguntar a nosotros, puedan ustedes tener como cierta autonomía para encontrar las dudas que lleguen a tener, ¿vale? Entonces, como introducción, esta frase que dice Santiago Ramón y Cajal eh, es una frase que tiene mucho impacto porque prácticamente dice que una palabra bien elegida para nombrar una estructura, porque nombrar es clasificar y establece una buena relación análoga entre lo que conocemos y nos permite identificar una idea desde el principio. Em, en pocas palabras, o bueno, más bien quédense con lo último, como un árbol lo es con su semilla. La idea de esta palabra, o lo que dice Santiago Ramón y Cajal en este texto, es que desde un inicio, si una estructura está bien nombrada, no necesitamos más para reconocerla en alguna imagen o para que se nos pueda quedar bien grabada. Entonces, conforme vayamos avanzando y vayamos viendo varios ejemplos, vamos a ver que muchas estructuras están tan bien nombradas que el simple nombre nos dice cómo es, a dónde va, en qué consiste. El problema muchas veces es que estas estructuras se nombraron hace tiempo en latín o en griego y pues actualmente ya no somos expertos en esos idiomas. Entonces, lo que vamos a buscar con esta sesión y con las sesiones en un futuro es que no salgamos hablando griego ni latín, pero tengamos un mayor entendimiento para las estructuras que vayamos viendo y así podamos tener una mayor capacidad de asociación conforme vayamos viendo. Recordemos que al final de este curso la idea es que podamos desempeñarnos bien con otros cursos que vamos a ir teniendo de áreas clínicas y el curso de neurofisiología. Entonces estas bases pues nos van a ayudar mucho para saber muy bien a dónde van las estructuras o cuáles son para empezar. Ok, ahora a lo largo de la historia podemos dividir la terminología neuroanatómica en dos áreas o en dos momentos, la era clásica y en el área moderna, bueno, más bien la época moderna. Y a partir de 1840 es cuando nosotros vamos a marcar esta línea de corte. Entonces podemos ver que desde muchos años atrás, desde 1600, 1700 años antes de Cristo, pues tenemos nuestro primer término neuroanatómico que se encuentra en el papiro de Erwin Smith, que prácticamente es cerebro. Esa es la primera palabra, es la primera vez que se nombra cerebro en la historia y pues es nuestro primer término. Van habiendo diferentes anatomistas, diferentes personas que van implementando, van nombrando de la terminología actual, como lo puede ser Galeno, que en su época él describe 250 términos únicamente neuroanatómicos. Eh, Me comenta Alejandra que se escucha cortado. No sé si todos los demás lo escuchan así. Mm. Se escucha. ¿Se escucha mejor? No sé si ya se escuche mejor. No, espero que sí. Sí, se escucha bien. Vale.
Vale, vale, una disculpa. Cualquier cosa, igual estoy al pendiente del chat, entonces me avisan con confianza. De acuerdo. Entonces, Galeno describe 250 términos. Entonces, de ahí, pues ya empezamos bastantito, con bastantes términos. Luego, Thomas Willis, otros 67. Luego, a quien se le conoce como el autor del mejor atlas de la época clásica, que es Bigdasir, describe otros 60 términos. Eustaquio 58, Busens 29, Rail 35 y por último Winslow 27 términos. Entonces vemos que ya hay bastantes términos que vamos teniendo, pero lo importante es que muchos términos son homólogos entre sí. Es decir, varias personas describieron la misma estructura, pero al final hay términos que se le conocen como términos estándar, que son los que actualmente usamos, y que muchas veces son aquellos que están en latín o con sus raíces griegas, pero que su nombre es muy parecido entre uno y otro por este mismo objetivo de cómo se nombraron o cómo se buscaron clasificar las estructuras. Ahora, algo también muy importante es cómo nosotros percibimos la neuroanatomía. En, del lado izquierdo, esta es la primera imagen de la que se tenga registro en la que se habla o en la que se ilustra el cerebro, que es en un libro que se llama Filosofía Paperum de Alberto Magno, que fue en 1200 después de Cristo. Entonces, pues hay una gran diferencia de cómo se percibía o cómo percibimos ahora las estructuras y cómo las ilustramos. Recordemos igual en la sesión pasada con el doctor Ballesteros que pues ya incluso las ilustraciones ya no son tan prácticas como lo son las fotos que ya la tecnología actual nos permite tomar. Quizá nosotros ahorita en Latinoamérica pues tenemos más accesibilidad a las ilustraciones que a fotos de buena calidad por esta dificultad de poder conseguir un buen equipo y pues en nuestro caso por lo menos de aquí en WAP pues de conseguir modelos biológicos. Pero al final, algo que también me llama mucho la atención o algo que siento que es muy importante que podamos compartir es que cómo interpretábamos antes, o bueno, cómo se interpretaba antes la neuroanatomía y las estructuras dentro de nuestra cabeza y que pues que prácticamente en esta imagen solo vemos tres ventrículos y estructuras que se asemejaban a la función donde se creía que estaban. Y actualmente, uno de los ilustradores y neuroanatomistas que pues más impacto han tenido, que es el doctor Peter Lawrence, pues con toda esta tecnología y con todas estas herramientas que nos permiten eh, tener, vemos estas ilustraciones que son extremadamente detalladas y sumamente maravillosas de ver, pero que a la vez, si nosotros no sabemos qué estamos viendo, solo nos quedamos del lado artístico y perdemos este lado anatómico, que tiene mucha utilidad, tanto clínica como quirúrgica. Entonces, pues nosotros como humanos, o bueno, como seres, tendemos mucho a nombrar estructuras o a ponerle nombre a las cosas. Entonces, nosotros siempre le vamos a poner nombres a las cosas por algo que lo relacione o que nos permita recordar eh, esta misma estructura. Entonces, a las cosas que tengan forma de cono o de uso, le vamos a poner así. Cosas que estén cerca del piso, les vamos a poner basales, X. Entonces, así está nombrada así es la estructura de la neuroanatomía. Entonces, ahorita en este curso lo que vamos a hacer, bueno, a lo largo de todo el curso, es tratar de ver por qué las estructuras se llaman así y que nos ayude a recordarlo para que cuando la volvamos a ver digamos, esta estructura tiene como dientecitos, entonces ya sabemos que es el giro dentado, ¿vale? Entonces, eh, ese es el objetivo de esta sesión. Ahora, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que en esta imagen podemos decir, veo la oreja, el cerebelo, la parte posterior del cerebro y la columna. Pero si ya vemos con ojos diferentes o más a profundidad,
Vemos que hay un mundo de estructuras que todas ya están nombradas, simplemente que no conocemos cuáles son esas estructuras. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo que estas estructuras le van a ir apareciendo nombres y en nuestra mente vamos a poder decir, perfecto, ya sé cuál es esta estructura y vamos a ir avanzando. Pero pues poco a poco y todo es parte de un proceso. Ahora, pues recordemos un poquito de la planimetría, que es lo que nos va a ayudar mucho para ubicarnos en los cortes más adelante y pues al final que son las bases de la anatomía. Aquí de este lado izquierdo pues vemos la planimetría en general, que es una imagen pues que yo considero bastante útil porque también nos muestra los márgenes de movimiento y sus nombres. Y aquí del lado derecho pues los tres cortes clásicos, que es el coronal, el sagital y el horizontal. Y estos nos van a ayudar para más adelante ir viendo las estructuras. Perdón si me divago un poquito, pero es que ando aceptando a todos los compañeros que se van uniendo. Ahora, hablando un poquito de términos neuroanatómicos, la historia dice que las personas que nombraban estos términos pues eran personas muy sabias, eran personas que eran expertos en muchas áreas y además que eran cultos. Y muchos de estos términos parten del latín y del griego, que era, pues burdamente, una manera burda de decirlo, podremos decir que era el idioma de los cultos, porque solo la gente que era muy experimentada, que tenía mucha sabiduría en el área del conocimiento, eh, eran aquellos que dominaban estos idiomas, que al final, si nos ponemos a pensar o conforme vayamos viendo estas estructuras, realmente tienen nombres muy simples, pero simplemente están en un idioma que nosotros no estamos familiarizados. Y por eso es como un idioma, es como tan difícil que nos podamos entenderlo o que podamos recordarlo. Pero al final, los mismos nombres de las estructuras son sumamente sencillos una vez que sabemos qué significan y así nos permite recordarlo. E incluso así cuando encontremos, o bueno, más bien, va a haber varias estructuras en todo el cuerpo que tengan un nombre muy similar porque tienen características muy similares. Y algo también muy importante es que las estructuras están nombradas ya sea en relación a una forma, a una característica, a una dirección que siguen, en este caso específicamente hablando de tractos o de fascículos, y algo también, las estructuras que aún conservan sus epónimos van relacionadas a aquella persona que las describió por primera vez. Pero más adelante hablamos de un apartado específico de eh, epónimos. Ahora, vamos a irnos letra por letra con unos cuantos ejemplos para que podamos eh, entender o para que y vayamos asociando. Y algo que pues vamos a ir haciendo a lo largo de todo el curso es que vamos a ir viendo cada estructura nueva que se vaya definiendo, vamos a ir diciendo de qué raíz viene, cuál es su etimología y, y el significado de esta. Entonces, por ejemplo, con la letra A es la que más ejemplos tiene, que tiene una raíz que se denomina abducto, que es de latina y que significa que separa. Y un ejemplo clásico, o el ejemplo que nos importa en el área de neuroanatomía, pues es el nervio abducens, que se encarga el núcleo abducens, que se encarga del nervio abducens. Luego, otro ejemplo es el núcleo accumbens, que realmente esta estructura está completamente en latín y esta significa que yace. Y que yace dónde, pues que yace al lado del septum. Entonces ya cuando veamos nuevamente estas estructuras y veamos un núcleo muy cerca del septum, podemos decir, este es el núcleo accumbens. Ahora también va a haber ejemplos muy clásicos como ala, que prácticamente es la misma traducción a nuestro español tal cual. Y pues de esta encontramos varios ejemplos. En este caso, pues el ala mayor, el ala menor de las esfenoides. Ahora, hay muchos textos que son
en la lengua anglosajona. Ahí prácticamente todo está en latín o en griego. Ahí no hay traducciones tan literales. Entonces vamos a encontrar estructuras como stratum album centrale, que prácticamente es el stratum del centro blanco, pero prácticamente la vamos a encontrar así completamente en latín. Pero el hecho de que sepamos que alba es blanco, así también como la línea alba del abdomen, que es una línea que físicamente es blanca y ese es su nombre, nos ayuda a que cuando lo veamos o cuando veamos esas características, decimos, esta es una estructura que tiene algo que ver con blanco, así como también el núcleo rojo y las estructuras que pasan por esta estructura, pues tienen el prefijo de rubro. Ahora también va a haber otras que simplemente complementan las estructuras según las clasificaciones que haya, como puede ser paleocórtex, halocórtex, neocórtex. Entonces, halo va a venir del griego que signifique otro y que se usa mucho en halocórtex. Pero también va a haber ejemplos de cómo las estructuras tienen nombres según su forma, como lo es amygdalum, que significa almendra, y el ejemplo clásico, y que de hecho si nosotros vemos una imagen, sí tiene forma de amígdala, digo de almendra, la amígdala, ¿vale? Entonces, hay muchísimos nombres, hay muchísimos ejemplos que prácticamente no acabaríamos si nos seguimos así con cada una de las letras. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es vamos a escribir una estructura de cada letra para que podamos ir hilando y vamos a ver que más adelante vamos a ir agregando más a nuestro vocabulario. Entonces, un consejo que pues yo les daría o algo que a mí me funciona es que cada vez que al momento de repasar encuentro un término nuevo, busco su etimología en los recursos que más adelante les vamos a mencionar y en una libretita únicamente destinada para eso, que es como un diccionario propio, ir escribiendo e ir pues teniendo aquí mi compendio de términos neuroanatómicos para que en cualquier momento que se me llegue a olvidar podamos repasarlos y ya no sea como tanto relajo volver a buscar desde un inicio, porque pues no siempre va a ser fácil encontrar las estructuras. Entonces, Em, aquí, por ejemplo, en la letra B, vamos a tener un ejemplo clásico que es vacilar, que prácticamente es la traducción, bueno, más bien es la palabra literal en latín, que significa base, y el ejemplo clásico, pues es la arteria basilar, que se encuentra en la base, o bueno, que está en la base del cráneo, que descansa sobre la base del cráneo, de ahí su nombre. Ahora, una estructura que a mí me llama mucho la atención o que me gusta mucho es el Calamus scriptorius. Esta calamus significa caña o pluma, igual viene del latín. Esta estructura es más bien como una referencia topográfica que consta de tres partes, de punta, de tallo y de pluma propiamente, y que prácticamente es una estructura topográfica que se encuentra en el piso del cuarto ventrículo y actualmente ya no está tan bien descrita o está como hay varias versiones del Calamus scriptorius, pero un libro que yo he notado, bueno, que ha sido el único que yo he visto que describe perfectamente esta estructura, es el libro de Anatomía Descriptiva de Stud, el segundo tomo, que está destinado a angiología y al sistema nervioso central. Y este libro se toma la libertad de dedicarle una página entera a esta estructura y nos describe cada una de sus partes y las diferentes versiones que ha habido a lo largo del tiempo hasta el momento en el que ese libro se actualizó, que ya es un libro pues relativamente antiguo y que prácticamente parte del triángulo inferior, que habla de las estrías acústicas, esta sería en la parte de la pluma, los trígonos serían la parte del tallo y el lóbex sería la parte de la punta. Entonces, con mucha imaginación, vemos una pluma de las antiguas, como una pluma de ave, y de ahí ya tenemos como la forma. Y es como esta visión que tenían los neuroanatomistas antiguos, un poco rebuscada de cómo veían la forma en todo. Ahora, una estructura que nosotros, bueno, estructuras que nosotros hablamos mucho, pero que no muchas veces sabemos por qué las llamamos así o por qué se llaman así, son las dendritas, que estas vienen de dendrón, que significan de un árbol. Y pues cuando nos ponemos a pensar, pues sí tiene mucho sentido, porque si vemos un corte histológico o un dibujo como los de Santiago Ramón y Cajal, pues prácticamente es ver un árbol. En esta parte, pues perfectamente podemos decir que es un árbol o le vemos la cara de árbol. Entonces,
pero pues no muchas personas sabían, o por lo menos yo no sabía que dendritas significaba árbol, pero ahora que lo veo, pues sí tiene mucho sentido. Igual, epéndima o el epéndimo y todas las células del epéndimo reciben su nombre porque epéndima en griego significa recubrimiento. Y recordemos que las células del epéndimo se encargan de recubrir todas estas estructuras y de recubrir a los plexos coroideos, recubrir las paredes de los ventrículos. Entonces vamos viendo cómo todas estas estructuras tienen un nombre y por una razón. Ahora, esto igual me pareció muy interesante porque el fornix, que prácticamente es la estructura, el término literal del latín, significa arco. Y vemos la imagen y vemos perfectamente que tiene forma de arco. Y asimismo, ya que quedaba en la misma letra, fimbria, que es una estructura así, pues sí, si nos ponemos a ver qué significa franja y vemos la imagen o vemos una disección, vemos que sí parece una franja, aunque tiene forma de franja. Entonces, de nuevo, y lo voy a seguir recalcando hasta el cansancio, que estas estructuras tienen nombre por una razón, o sea, no es porque dijeron Fornix suena difícil y vamos a ponerle el nombre así, sino porque en ese entonces todo el mundo que estaba estudiando anatomía sabía que Fornix significaba arco. Entonces, pues era muy fácil para ellos decir, no, pues arco, la estructura que tiene forma de arco. Pero es como si ahorita nosotros descubriéramos el Fornix y le dijéramos, ah, pues este es el arco. Y vamos a ponerle cuerpo del arco, el cuerno anterior del arco, cuerno posterior del arco. Simplemente que es un término que se quedó así y que ha trascendido a lo largo del tiempo. Ahora, la glía, que de hecho pues tiene su traducción anglosajona como glue, bueno, como glue, viene del griego y significa pegamento. Y pues el ejemplo clásico son las células las células neurogliales, que su función es servir de pegamento, viéndolo literal, o de sostén, bueno, entre muchas otras funciones, ¿no? Pero yéndonos a la etimología vagamente, pues decimos que esa es su función prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, igual Neurole no se pierde tanto en nuestro cerebro, bueno, no se nos olvida tanto, pero es importante o es por lo menos útil saber de qué sirve esta estructura. Ahora, el hipocampo, bueno, en la H, una estructura muy bonita, que esta sí tiene forma sin problemas de lo que recibe su nombre, se divide en dos, hipo y campus, hipo es caballo, campus es mar, irónicamente, y de ahí recibe su nombre. Igual ven que también puede llamársele como Cornus Amoni, que Amón era de un emperador, de un faraón egipcio, pero pues varias estructuras tienen el mismo nombre, pero el que actualmente se usa en esta tendencia de ya no usar epónimos, pues se le queda como hipocampo y pues vemos perfectamente por qué se le conoce así a esta estructura. Y realmente, pues si le quisiéramos poner otro nombre, pues estaría muy difícil desasociarla de la forma de un caballito de mar, porque son prácticamente iguales. Ahora, igual, una estructura que vemos mucho, de la que hablamos mucho, pero que a lo mejor no siempre sabemos qué significa, pues es la ínsula, el lóbulo de la ínsula, y qué significa isla. Y ahí le ponen así por la ubicación en la que tiene, que está dentro, o bueno, que está como profundo en un mar de cerebro. Ahora, igual una estructura muy común, o bueno, más bien una parte de muchos tractos que es bastante común, pues es el lemnisco medial, que pues a todos nos ha dolido la cabeza repasando estos caminos, estos trayectos, y pues al final no sabemos qué significa lemnisco, o por qué se le conoce, o por qué alguien le decidió poner ese nombre. Y simplemente es porque en cortes transversales el lemnisco se ve como una banda. Bueno, vaya, tiene forma de banda o de cintilla y por eso le decidieron poner así. Obviamente, bueno, ya sabemos que si hay un medial, tiene que haber un lateral, pero pues el medial es el que más conocemos y el que más ponemos en práctica. Ahora, va a haber nombres que pues a lo mejor siempre se escuchan sumamente propios, así como Fornix, que significa arco, y dices, pues arco, pues, o sea, está súper obvio, tiene forma de arco, pues, se llama arco, pero
parco en latín. Así también las meninges, que son membranas, que la persona que se le ocurrió ponerle meninge, pues simplemente dijo, a estas membranas les voy a poner membranas, pero en griego, entonces se queda como meninge. Entonces, pues al final es como un tanto irónico que el nombre siempre ha sido muy fácil, pero nuestra ignorancia de no saber terminología, griego y latín, pues sí nos llega a atorar varias veces, pero la respuesta siempre va a estar a nuestros ojos, pero es una manera de ver que los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. De ahí la importancia de que nosotros tengamos esta curiosidad para poder repasar estos nombres y poder pues ampliar nuestro vocabulario lo más que se pueda. Ahora, una palabra que usamos mucho, prácticamente es nuestro día a día de aquellos que pues, repasamos o que nos gusta las neurociencias, pues son los núcleos. Pero pues muchas veces no sabemos ni qué significa núcleo, ¿no? Podemos decir que significa centro o algo así, pero bien, yéndonos a la etimología, pues núcleo significa nuez. Y pues la forma de una nuez pues es una bolita. Y los núcleos tienen forma de bolita. Entonces de ahí sale el nombre. Eh, otras estructuras que igual se mencionan mucho, que por lo menos a mí me causaban mucho conflicto cuando las leí por primera vez, que eran los opérculos. Yo no sabía qué significaba, no sabía por qué se llamaban así, pero pues igual ya investigando sabemos que todas las estructuras, bueno, una estructura que cubre a otra, que es como tapita, como cubierta, puede recibir el nombre de opérculum. Bueno, opérculo. Y en este caso, nosotros vemos que va a haber dos opérculos principales en la terminología, pero pues va a haber más estructuras, que es como vamos a ir igual repasando conforme avance el curso, pero ya sabemos que opérculo significa cubierta o tapadera. ¿Tapadera de qué? Pues de la ínsula. Entonces ya tenemos como nuestra isla cubierta por opérculos. Entonces ahí vamos asociando y la idea es que cada vez se nos vayan olvidando menos las cosas. Y cuando veamos las imágenes, los cortes, digamos, esta estructura está aquí, está aislada, está cubierta, pues es una isla, es la ínsula. Y ya como que te acuerdas y dices, ay, la isla está cubierta, tiene sus tapaderas. ¿Cuáles son los opérculos? El opérculo que está de arriba, pues está en los lóbulos parietales, pues se llama opérculo parietal. El que está abajo está en el lóbulo temporal, entonces se llama opérculo temporal. Entonces, la idea no es que nos memoricemos los términos, simplemente que sepamos cómo nombrarlos y por qué se llaman así. Y entonces nos va a restar mucha dificultad el hecho de que sepamos por qué las cosas se llaman así, para que simplemente en vez de acordarnos del nombre y luego buscarla, ver la estructura y nosotros ponerle el nombre y decimos, ah, pues se llama así o yo le pondría tal nombre y ya es más fácil que se forme este vínculo con el término que ya deberíamos tener en nuestra mente y lo podamos recordar de una manera más fácil. Uno de mis profesores decía que las cosas no las olvidamos porque se borran de nuestro cerebro, sino porque perdemos el camino a ese recuerdo. Entonces la idea de esto es que podamos encontrar siempre el camino a nuestros recuerdos, en este caso a nuestros estudios y apuntes de neuroanatomía, para que podamos cada vez tener mayor agilidad. Obviamente, pues la manera más fácil de mantener estos caminos a nuestros recuerdos, pues es ponerlo en práctica, asistiendo a cirugías, teniendo disecciones, viendo disecciones, usando modelos 3D anatómicos, pero primero tenemos que saber qué estamos viendo y hay que ponerlo en práctica para que no se nos olvide. Ahora, otra forma de llamar cubiertas o de que hay para las cubiertas, pues es el putamen. Bueno, bien, es putamen, que esta palabra significa cáscara o cubierta. Y pues esta estructura perfectamente podemos entender por qué se llama cáscara o cubierta, porque es la cáscara o cubierta de estructuras más internas. Y igual va a haber estructuras que son súper simples, que de hecho, pues actualmente se le conoce como núcleo rojo, pero si sabemos que también rubro o rubrum, que era el latín de rojo, podemos ver que estas terminologías latinas se conservan para los trayectos cuando les ponemos el nombre. En vez de decir rojo espinal, pues se queda rubro espinal.
que hasta cierto punto suena más bonito, pero con el simple hecho de saber rubro a qué hace referencia y espinal, que pues ahí la respuesta es implícita, podemos nosotros tener como la respuesta ahí mismo, simplemente con el hecho de saber nosotros por qué las estructuras, o bueno, bien, a qué estructuras hace referencia. Ahora también va a haber estructuras que se nombran en relación a otras. En este caso, el esplenio, que viene de splenium, que significa vendaje, por la forma de cómo venda o de cómo cubre, pero en el sentido de como codito. De ahí tiene el nombre. Y pues así podemos ver como específicamente del cuerpo calloso rodilla, porque se flexiona, entonces ya tiene como esta parte, rostrum, porque está del lado rostral, cuerpo, porque es la parte central, y esplenio, porque tiene forma de venda y se incurva y hace una forma de vendaje a las estructuras del diencéfalo. Ahora, tálamo, que pues, viene del latín thalamus, anteriormente llamado tálamo óptico, esta estructura viene o significa cámara interna. Y pues viéndolo así tan clásico, pues tiene mucho sentido que sea una cámara interna porque es de las estructuras más profundas que hay en el cerebro y que pues ya aumentándole la idea a este nombre, vemos que es una cámara interna con muchas cámaras internas, que son todos los núcleos talámicos que hay adentro. Y pues vamos a ir como viendo el origen de estos nombres. Y ya por último, no hay estructuras con Z, bueno, no etimologías con Z. Eh, el uncus, o unsus, que también pues, los podemos encontrar en los huesos de la mano, en varios procesos óseos, eh, viene del latín uncus, que es homólogo y significa gancho. Y pues el uncus del cerebro, pues claramente vemos por qué se denomina así. Obviamente que yéndonos cada vez más a fondo, pues vemos que si le vamos aumentando la dificultad, pues vamos a ir dividiendo más y más y más las cosas. Entonces, la persona que describe a uncus dice, pues yo veo un gancho y le voy a nombrar gancho. Pero luego alguien más dice, pues ya hay gancho, ya estoy viendo un gancho, pero este gancho tiene punta, veo una banda y esa persona se apellidaba Giacomini, entonces lo voy a llamar la banda de Giacomini. El proceso unciforme, dentro del uncus, la banda diagonal de Broca. Va a haber muchas más estructuras dentro de las estructuras que ya conocemos. Entonces nunca, como que nunca paramos. Eh, Estrictamente se han descrito 10.000 estructuras neuroanatómicas. Algunas son repetidas, algunas son diferentes. Todos los días se descubren diferentes estructuras. Entonces, pues el conocimiento nunca se termina, pero las bases que queremos fundamentar ahorita es lo que nos permita que después, cuando encontremos a aquellas personas que sabían que existía el Uncus, pero no existían otras dos bandas, que no existían más partes del Uncus, o incluso la irrigación del Uncus, que es bastante compleja para procesos quirúrgicos, ya con el simple hecho de conocer Uncus ya puede ir aprendiendo más a fondo las estructuras, pero ya con unas bases sólidas que le ayuden a cimentar estos aprendizajes nuevos. Y por último, una estructura que la verdad ni me acordaba que existía hasta el momento en el que se elaboró esta presentación, que es el vermis, que significa lombriz, y que hay una estructura que propiamente se llama vermis, que conserva el idioma en latín, y pues es el vermis del cerebelo, que pues tiene forma, bueno, que es una limitante longitudinal que tiene forma de lombriz, y pues de ahí sale el nombre. Y algo cómico, algo que me resulta muy cómico, es que no me imagino que en ese momento, pues la gente, o bueno, más bien que nosotros, si supiéramos desde un inicio, al momento que nos enseñan neuroanatomía, nos dijeran, pues esta es la lombriz, porque tiene forma de lombriz, o este es el gancho. O sea, se escucha muy propio llamar a las estructuras vermis, uncus, flóculus, que significa racimo de uvas,
o varias de estas estructuras que se escuchan muy propias y muy intelectuales por estar simplemente en otro idioma, pero que realmente no significan más que una lombriz o un gancho. Entonces, yo siento que nosotros mismos nos hacemos difícil la neuroanatomía cuando realmente las palabras nos dan la respuesta perfectamente. Ahora, va a haber casos, y de hecho en neuroanatomía conserva muchos epónimos, en los que las estructuras, su término estándar vaya relacionado con los epónimos, que los epónimos simplemente es ponerle el nombre a una estructura de algún lugar o de una persona. Y este extracto me gustó mucho, que dice: el lenguaje médico está lleno de epónimos desde tiempos inmemorables, lo cual pone en evidencia que en el pasado de los médicos tuvimos una tendencia coercitiva a nombrar todo aquello susceptible a ser nominado. Y pues sí, tiene mucho sentido y tiene mucha razón este sabio escritor, que realmente todo lo que pueda ser nombrado le vamos a querer poner nombre por alguna extraña obsesión de conocimiento, de crear, de ponerle nombre a las cosas. Entonces, cuando nosotros veamos una estructura y digamos aquí párale, otras 20 personas van a estar descubriendo o van a estarle poniendo nombres a estructuras que rara vez que nosotros no vimos. Eh, Incluso pues va a haber como estos casos en los que, como en el nodo de Ashok-Tawara, que dos personas en el mismo año describen la misma estructura y pues para que no se mataran a golpes de quién lo descubrió primero, pues dijeron, le vamos a poner el nombre de estas dos personas, pero porque realmente fue una coincidencia que ambas personas en el mismo año lo hubieran descubierto, porque siempre la regla en el pasado era quien lo descubre primero, pues se le queda el apellido. Y va a haber casos muy característicos como el núcleo de Botzinger y Pre-Botzinger, que una persona descubre esta estructura, en un congreso la presenta y no se le ocurrió ponerle nombre. Entonces dice, pues me voy a inventar un apellido de la nada, ve una botella de vino, y hasta eso vino corriente, que era la botella de vino Botzinger, y dijo, pues este núcleo se va a llamar Botzinger. Y pues hasta la fecha así conocemos a este núcleo que rige los patrones respiratorios. Y a lo mejor no es tan fácil recordarlo, pero con una historia tan increíblemente extraña y bizarra, que de hecho pues la pueden encontrar en el libro de Boron, que es donde relatan el origen de ese nombre, es mucho más fácil que nosotros podamos recordarlo. Entonces, no necesariamente los epónimos son difíciles de recordar porque son apellidos súper rebuscados. Simplemente hay que saber cómo recordar o cómo hilar las cosas. Y pues espero que con esa historia, a quien tenga el Boron o que puedan descargar el Boron, pues puedan checarlo. Y la verdad sí es una historia que por lo menos a mí me resultó bastante cómica. Entonces siempre hay maneras de poder recordar las cosas y no necesariamente memorizarlas, porque pues memorizar es como forzar nuestro cerebro a algo, cuando realmente hay maneras mucho más sencillas de poder desbloquear muchos recuerdos. Ahora, unas estructuras que son muy importantes, que tienen muchos epónimos y más en las lecturas anglosajonas, son las venas. Todo este sistema de drenaje que hay en el cerebro tiene muchísimos epónimos y que no se han tomado la molestia de ponerle unos nombres nuevos, sino que realmente estos nombres quedan, esos epónimos quedaron y hasta la fecha y muy probablemente se queden así. Y esta imagen, bueno, aquí les dejo el artículo, son de un amigo del grupo, que es el doctor Lawrence. Y pues, bueno, me gustaría que pudieran leer estos artículos, y que habla de los epónimos tanto arteriales como venosos. En caso de que requieran estos artículos, pues podemos compartirlos por correo electrónico, únicamente pues nos mandan el correo. Eh, y son estructuras que a lo largo del curso vamos a ir viendo, pero pues el doctor nos hizo favor de compartirnos estas ilustraciones para
poderlas ir repasando. Y bueno, por lo menos a mí me gustan mucho estas ilustraciones del Dr. Lawrence. Y pues sí, yo ya la verdad sí los imprimí y les puse ahí pegadas en mi pared porque pues son ilustraciones muy bonitas y que nos ayudan como a repasar. Y em, estos artículos, que igual pues tomarían bastante tiempo si nos ponemos a repasar uno por uno, explican por qué las estructuras llevan ese nombre y quiénes fueron aquellos doctores o investigadores que descubrieron estas arterias, bueno, estos vasos. Y pues me parece, em, bueno, siento que merecen dedicarle su tiempo a ambos artículos para poder repasarlos y para poder aprender más. Y por último, de esta clase, que pues realmente fue como muy cortita, recursos que pueden servirles o que les van a servir mucho para este curso y pues para la vida en general. En primer lugar, la FIPAD, así como tiene su lista de términos anatómicos, en 2016 lanza el apartado específico de terminología neuroanatómica. Y no es más que un listado de absolutamente todos los términos que se usan en neuroanatomía. Absolutamente todos. Obviamente, pues hay estructuras ya muy complejas o que todavía no están completamente aceptadas, que no están mencionadas, pero son mínimas. Sino que aquí todas las estructuras las vamos a encontrar. Y algo que es muy útil de este recurso es que los divide por grupos y te va poniendo diferentes nombres que tienen estas estructuras y en muchas de estas pone los epónimos de estas estructuras, pero únicamente los epónimos que son actualmente aceptados, ya que recordemos que de unos años para acá se ha ido la tendencia de eliminar los epónimos a fin de poder facilitar el aprendizaje. Pero pues más que nada en estructuras vasculares, los epónimos se han mantenido. Entonces, es importante bueno, más bien me parece importante que este recurso mantenga los epónimos que sí son eh, importantes o actualmente aceptados y aquellos que ya están en desuso, pues realmente ya no se mencionan para que no sigan causando confusión entre pues, los estudiantes, entre los doctores, los investigadores. Ahora, un libro que es ya viejito y que de hecho es difícil de encontrar, pero pues buscando, la verdad se encuentra relativamente barato en librerías de segunda mano, es el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. Este libro, bueno, este diccionario a mí me parece muy bueno por el simple hecho de que muchos de los términos que tiene vienen con su etimología, ya sea greca o ya sea latina, y te describe perfectamente la estructura y muchas veces, o por lo menos las neuroanatómicas, eh, hace mucha referencia a por qué se llaman así y pone varios ejemplos, no solo uno. Entonces es muy útil para poder hacer repasos o cuando descubrimos o nos mencionan alguna estructura nueva, ayuda bastante a poder entender o a poder ver diferentes nexos con esta estructura. Y por último, son dos libros más modernos, del 2018 y del 2014, que sin duda aquellas personas que les gusta la terminología, sin duda son una joya. Eh, el primer libro, que se llama Neuroanatomical Terminology, es un libro que mete mucha historia, pero ayuda mucho a entender cómo ha habido diferentes corrientes para nombrar las estructuras, incluso estas discrepancias que ha habido que algunas personas aceptan y otras no a tales estructuras, em, incluso que diferentes estructuras nombradas que no necesariamente sean la misma estructura. A lo mejor una persona piensa que la banda de Giacomini es tal estructura o corresponde a tales tractos y otra persona simplemente puede decir que es un relieve del Loncus, que es como una ha sido una controversia importante, pero que al final, pues, mm, saber
que dos personas pueden llamarle diferente, bueno, más bien, dos personas pueden llamarle a una estructura de diferente manera o de la misma manera a dos estructuras diferentes, nos amplía nuestro criterio y nosotros sabemos con qué nos quedamos, o simplemente saber que hay discrepancias en ciertas estructuras nos aumenta nuestra perspectiva para poder aplicar estos conocimientos. Y por último, este libro, Terminología Anatómica Ilustrada, sin duda alguna es el mejor libro para repasar términos anatómicos, porque así como lo dice este libro, viene ilustrado con ejemplos muy simples o muy prácticos para nosotros entender estas estructuras. Viene también con la etimología, viene con una definición muy simple, pero lo bueno de este recurso o de este libro son las ilustraciones tan prácticas y tan útiles que podemos nosotros usar dentro del mismo libro para entender el origen de los nombres de esas estructuras. Y unas páginas que yo les recomiendo, que ya no puse en esta presentación, una es de Neurosurgical Atlas, que a partir de abril va a ser una plataforma de pago, pero que actualmente sigue siendo gratuita, que la aprovechen lo más que puedan, porque la verdad es que es muy útil todas las ilustraciones y las imágenes dinámicas que tiene. La página de Rotom Collection, que es completamente gratuita. Luego se cae mucho, pero es bastante útil y muy práctica porque muchas las imágenes son del libro de Rotom y nosotros al momento de darle clic a estas imágenes podemos ver el nombre. Y por último, la aplicación por excelencia, bueno, es una aplicación, pero el recurso electrónico por excelencia que yo les recomendaría es un modelo anatómico 3D que se llama Head Atlas, que lo desarrolla Obsurgeon, que es esta empresa italiana que crea modelos sumamente realistas y sumamente caros de modelos quirúrgicos de neuroanatomía, bueno, de neurocirugía. Desarrollaron un modelo 3D que me parece que cuesta 300 pesos, o bueno, creo, la verdad no recuerdo perfectamente, pero algo que tiene, a diferencia de los modelos del Sevier u otros modelos que son anatómicos, es que este está única y exclusivamente diseñado para neuroanatomía y que cada estructura viene con una breve descripción y al ser un modelo realizado por neurocirujanos para neurocirujanos, ayuda mucho a entender este enfoque topográfico y descriptivo que nos ayuda para el entendimiento y para la ubicación, porque no es lo mismo que veamos diferentes cortes anatómicos al momento de entrar a una cirugía o ver diferentes abordajes, que si bien si sabemos cómo están las estructuras perfectamente ubicadas, simplemente es como cambiar nuestro punto de vista. Pero este tipo de modelos nos ayudan a ver cómo una estructura se puede ver de diferentes ángulos y cómo cambia esta perspectiva. Y sin duda alguna, el mejor consejo que se les puede dar y que nosotros como organización en Mission Brain bueno, Mission Brain Web vamos a luchar mucho, es poder acceder a modelos biológicos y poder realizar disecciones, que sin duda alguna es la mejor manera de poder aprender neuroanatomía. Sin duda alguna, tener un modelo real al lado de un libro es la mejor manera que podemos tener y de poder generar conocimiento en nosotros y pues al final no siempre va a haber oportunidades disponibles, no siempre va a haber estos recursos disponibles, pero siempre ir buscando qué podemos usar para nosotros aprender, para nosotros ir mejorando y todo lo que vayamos entendiendo, todo lo que vayamos aprendiendo, pues al final compartirlo. Uno de mis profesores igual decía, el conocimiento está para compartirse, no sirve de nada que se quede en una cabeza, sino que se quede en varias. Entonces, pues siempre buscar la manera de compartir todo lo que vayamos aprendiendo y, y pues este curso es para ello, todo lo que nuestros profesores, los doctores que se han incorporado al curso y que pues simplemente toda la experiencia que han adquirido la quieren compartir con nosotros y pues a nosotros nos queda pues abrir el cerebro y absorber todo lo que nos den los profesores a partir del próximo miércoles
Con esto oficialmente, pues la inauguración del curso acaba y empieza propiamente el curso. Eh, y pues eso sería todo, chicos. Cualquier duda que tengan, adelante, pueden habilitar su micrófono. Eh, los recursos se van a compartir por correo electrónico. Únicamente pues manden un correo de que desean adquirir tal recurso, o bueno, las referencias, o pues si quieren todos, pues pongan que todos y se los hacemos llegar. Em, Cualquier duda, les repito, sin ningún problema, todavía nos quedan unos cuantos minutos para aclararlas. Respecto a la evaluación, se va a enviar a sus correos durante este trayecto de la noche. Tienen hasta el domingo, hasta las 11:59 del domingo de esta semana, para responderlo. Y el lunes a primera hora eh, se les envía su calificación del curso con una retroalimentación de las respuestas, ¿vale? Em, el link, bueno, el correo electrónico se nos hace llegar cuando ustedes se inscriben. Una vez que se inscriben, de ahí se registra su correo electrónico y se les hace llegar pues toda la información, las actualizaciones, en este caso que el día del curso se pasó para el jueves. Normalmente el curso son los miércoles a las 7 de la noche, horario en México. Eh, Cualquier actualización que haya pues en nuestras redes sociales o vía correo electrónico se les manda. Sí, todavía se pueden inscribir. La inscripción se cierra el día 15 de marzo. Les mando enseguida el link de registro para aquellos que todavía no estén inscritos o aquellos que quieran compartir el curso. La verdad es que nos ayudarían bastante para que pues sigamos creciendo como comunidad y pues al final que el curso es para todos, o sea, es completamente gratuito. Eh, Así como contamos con el doctor Daniel Ballesteros para la inauguración, pues vamos a tener muchos doctores nacionales, bueno, de México, internacionales. Entonces, sin ningún problema pueden entrar, eso es completamente gratuito. En nuestro canal de YouTube se va a subir la repetición de las clases y todo el curso se va a ir subiendo en una lista de reproducción que se llama el primer curso de neuroanatomía. Em, los exámenes y la asistencia se cuenta únicamente para la constancia. Entonces, pues realmente si no les interesa obtener alguna constancia, pues únicamente pues, pueden ver las repeticiones sin ningún problema. La constancia pues, es emitida por Mission Brain Global y por esta universidad. Y bueno, antes de distraerme, enseguida les comparto el link de registro. Em, Igual cualquier duda estamos a sus órdenes. Bueno, sigo viendo el chat en lo que comparto el link. El link de asistencia es el mismo link que el link de examen. Entonces, prácticamente tienen de aquí al domingo para ver el video completo y responder sus preguntas. Entonces, o sea, el chiste es que pasen. Entonces, si pasan, pues tienen su asistencia y se va a ir acumulando el promedio final. Con que saquen de 6 en adelante o su calificación sea aprobatoria, pueden acreditar su constancia. En caso de que lleguen a faltar o no lleguen a contestar el examen al día de domingo, nos pueden enviar un correo y vemos si se les puede volver a enviar el examen ya como de manera más personal para que no pierdan como este chance de obtener la constancia, porque pues prácticamente sería un cero, que pues sí perjudicaría el promedio general, pero pues sin ningún problema, pues aquellos que han mandado correos, pues ven que tardamos a lo mejor un poquito en contestar, pero pues sí les respondemos. Eh, este link es el de registro para el curso y a todas las personas que están registradas se les manda personalmente, bueno, se les manda el correo el correo del link del examen.
Y en nuestro canal de YouTube se encuentra la repetición en caso de que no la hayan visto o algo por el estilo, o que se les haya ido el internet o algo así. Igual si desean, pues las diapositivas, pues también se las podemos compartir sin ningún problema o las pueden encontrar en la clase en YouTube. Y nada más, bueno, eso sería todo de parte de nosotros. Únicamente quería solicitarles si pueden prender su cámara para la foto del segundo día, para ir, pues, ir llevando nuestro récord de cómo, de todos los estudiantes y pues al final, pues, aquellos que tengan su constancia y ya estemos graduados. Ahorita que lo aprendan más personas. Vale, pues creo que ya ve. Entonces, em, listo, pues si pueden nada más saludar a la cámara. Y una, dos, tres. Listo, chicos. Pues espero que les haya gustado este capítulo, esta segunda sesión. Em, la idea esta clase fue más cortita porque durante las semanas que dura el curso, que prácticamente son 40 semanas, así como fuimos mencionando una por una las estructuras y cada cosa que significan y el porqué del nombre y con imágenes como la del hipocampo, que pues es al lado de un caballito de mar, en nuestras redes sociales vamos a ir compartiendo diferentes estructuras basándonos en los recursos que les vamos a compartir para que a lo mejor no se aprendan 700 o 1000 o 10,000 estructuras en 40 semanas, pero a lo mejor una cada semana. Y al final una es más que ninguna. Y a lo mejor si nosotros les compartimos una y, y ustedes repasan otras tres a la semana, pues ya llevan cuatro. Y entonces, pues vamos a ir creciendo poco a poco. Y a lo mejor ya al final, pues ya tengamos muchísimo mayor entendimiento y hasta una charlita en latín nos podamos echar de términos neuroanatómicos. Sí, si ya se registraron en ese link, ya no es necesario repetirlo. No, únicamente con que les lleguen los correos de actualizaciones, ya con eso les es suficiente. Luego, varias personas escribieron mal su correo, entonces ahí sí, como que si no les ha llegado ningún correo, mejor si vuelvan a escribir porque seguramente ahí hay algún problemilla. Pero, vale. Sí, vamos a ir haciendo así actividades. Una o dos veces por semana vamos a hacer quizzes de terminología y pues se van a ir quedando ahí les digo, o sea, si pueden o si les late la idea que yo apliqué de en una libretita ir anotando término por término, a lo mejor hoy empiezan con los términos de las diapositivas, que son poquitos, fueron 25, 30, pero poco a poco van a ser 100, cientos. Sí, el examen llega directo al correo. Va a llegar hoy, no llega en 20 minutos, llega en unas horas, pero sí les llega. Y tienen hasta el domingo en la madrugada bueno, a las 12 en punto, para contestar. Y apenas se les manda el correo en nuestras redes sociales, nosotros vamos a compartir que ya se envió el quiz para que lo puedan empezar a contestar. Entonces, pues la idea es que nos sigan en nuestras redes sociales porque es donde más actualizamos nuestra información. Y pues si les está gustando el curso, vamos a ir, la próxima semana empezamos con estructuras óseas de neuroanatomía, que sería cráneo y columna vertebral. Más adelante, pues se manejan en conjunto. Eh, estaría genial que compartan este curso con todas las personas que conozcan, que crean que les pueda servir. Es un curso hecho por estudiantes para estudiantes y pues tenemos mucha fe en este proyecto que a todas las personas que lo tomen pues les sirva mucho, les ayude mucho para aprobar un examen, para entrar a una residencia, para la vida en general. Entonces,
pues muchas gracias por su participación, por su apoyo que han tenido con nosotros y con el curso. Pasen una bonita noche y pues un pequeño anuncio, el doctor Ballesteros o Photobrain está ahorita en un live, acaba de empezar, por si lo quieren ir a ver, pues nos pasamos varios para ir a verlo, ¿vale? Pasen una excelente noche, descansen y nos vemos el próximo miércoles para la siguiente clase.